Buenos días, buenas tardes más bien. Disculpen, estábamos recibiendo algunos productos de la práctica escolar. Se nos ocurrió a algunos profesores justamente en este momento llegar. Por favor, disculpen el retraso. Comenzamos. ¿Cuál es la idea que tienen? Maestro, muy buenos días. Buenos días. Estamos esperando la conferencia con la importancia de la práctica de campo en la formación de trabajo social. Ajá. Ya ustedes nos pudiesen platicar qué tan importante es esta actividad dentro del trabajador social, dado que el día 20 de este mes los chicos de cuarto semestre van a hacer su informe, digamos, de este semestre de prácticas comunitarias. Entonces van a tomar en consideración la metodología, el marco teórico para lo que ellos están reportando. Y la idea es como una retroalimentación. Sí. Bueno, me parece como adecuado el tema. Nosotros haríamos como un planteamiento con relación a las prácticas escolares, el papel que juegan estas curricularmente hablando en la formación del trabajo social, de las modalidades de la práctica que tenemos, de los aspectos metodológicos que ponemos en juego, de alguna manera también del papel de la teoría en la metodología. Perdón, y entonces culminaríamos como problematizando hoy el papel de la práctica en la formación del trabajador social de cara a lo que tenemos como una sociedad que enfrenta una crisis económica, política y social que agrava y generaliza los problemas sociales, las necesidades sociales, los lleva a otro plano, y que el trabajador social necesita tener una postura con relación a eso. Entonces, perdón, buenos días todavía para todos. Soy Alma Gloria Pérez de la coordinación y a nombre de la maestra Eunice García, que está ella en una reunión ahorita y no pudo venir aquí a dar la apertura. Mil disculpas porque llegamos un poco más tarde de lo que acostumbrábamos o de lo que estamos programados, y pues ya vi que me iniciaron. Sin embargo, pues sí quería darles la disculpa de la maestra Eunice y presentar al maestro. Él es el maestro Régulo Marín Cortés. No sé si se presentó porque también llegué más despuesito ya que estaba hablando. Él es licenciado y maestro en trabajo social. Está en este momento colaborando en la comisión redactora del plan de estudios de la licenciatura en trabajo social. Él está integrando mucha de la información que ahora se está trabajando con miras a la modificación del plan de estudios. Entonces, como ya les dijo, él nos estará hablando de la importancia de la práctica en la formación de los trabajadores sociales, con el esquema que él presentó, que acaba de presentar. Entonces, pues les cedo la palabra y pregúntenle todo lo que quieran, pregúntenle de teoría, porque también sabe mucho en esas cosas de cómo bajar la teoría y cómo incluir la teoría en los procesos de prácticas. Ay, muchísimas gracias. Disculpen otra vez. Comenzamos. Primero, la práctica escolar en la Escuela Nacional de Trabajo Social es una construcción que data desde los primeros planes de estudios, aunque particularmente hay ya una caracterización en el plan 76, donde digamos que históricamente adoptamos las regularidades discursivas que tienen que ver en ese momento con lo que predominaba, digamos, en el ambiente teórico conceptual, y que tenía que ver justamente con esta visión marxista de la práctica. Es decir, hay una relación entre la práctica escolar, la práctica profesional y esta cosmovisión como apoyatura. En los 70s es esta visión la que está predominando. Me parece que no es gratuito que desde ese punto de vista
la práctica comunitaria como una unidad de análisis, como una dimensión de lo social, haya sido con la que inician las prácticas escolares en muchas de las universidades que imparten trabajo social. Siempre la primera práctica está colocada como la práctica comunitaria, y es justamente me parece a mí, el ambiente teórico conceptual que se daba justamente en el momento de recapitular la importancia de la práctica para la formación de un trabajador social. De tal manera que esta práctica en autores como la maestra Ida Valero nace buscando espacios complementarios propiamente de aplicación de conocimientos, pero en un primer momento el alcance era como muy modesto, como muy limitado, era simplemente la posibilidad de poner en juego algún marco conceptual, alguna teoría que nos permitiera interpretar la problemática. No alcanzaba todavía la práctica escolar estos niveles que hoy podríamos llamar de una gran complejidad. Son prácticas escolares, pero son prácticas escolares de manera relacional, es decir, ninguna de las modalidades de la práctica puede explicarse por sí sola, sino solamente teniendo una visión como más compleja, es decir, más relacional. Por ejemplo, las prácticas escolares hoy ponen en juego no solamente discursos sobre cómo el trabajador social percibe la realidad y en función de eso, cómo problematiza esto que va a construir más adelante como objetos de intervención, cómo diagnostica y cómo construye objetos de intervención, sino que se da cuenta de que la práctica escolar básicamente se hace en escenarios reales. Y aquí la idea de realidad, de escenario real, no es una postura teórica, digamos, todo mundo sabemos que tenemos desde antes como una postura en relación ontológica en relación a cómo concebimos la realidad, si esta realidad social es dada, si es socialmente construida, si es compleja, si es lineal, si es de causa-efecto. En el caso nuestro, cuando hablamos de complejidad, hablamos del conjunto de relaciones con un conjunto de sujetos que se dan en las prácticas escolares y que van modificándose según sea la modificación de la unidad de análisis. En este caso, la práctica comunitaria es propiamente la que inicia. Insisto, y esto me parece como muy relevante, entendemos que la sociedad mexicana atraviesa una profunda crisis económica, política y social. Se está viendo en las campañas electorales las diversas opciones políticas, cómo están problematizando. En el debate de ayer se problematiza en gran medida la educación, en el debate anterior se problematizaba la migración, y así está, digamos, alcanzando esta problemática un nivel de conceptualización desde instancias políticas no vistas en otros momentos, y que están moviendo como a las profesiones con respecto a la posibilidad de construir conocimiento desde las propias trincheras, desde los alcances, desde las posibilidades que una disciplina como el trabajo social puede tener, y que tiene que realizar un vínculo con la profesión, por supuesto, con la intervención. Nos parece que este momento es un momento bastante relevante, en el que un conjunto de profesiones está como a prueba, no solamente en este acercamiento a la realidad, en la eficacia de este acercamiento a la realidad, sino en lo que son los fines, digamos, de la academia, visto desde Max Weber, los fines de construir conocimiento, y desde una postura crítica. El trabajo social no puede ser comparsa de las diversas propuestas. Los fines de la academia son eso, construir conocimiento, pero no dedicarse a legitimar lo que los gobiernos o los organismos nacionales e internacionales tendrían que hacer o hacen, sino tener una postura crítica. En este sentido, la práctica escolar es un espacio básicamente de concreción y de articulación de la teoría y la práctica. Insisto, estoy hablando
de prácticas escolares. Estoy hablando, utilizando categorías epistémicas porque son las que van a estructurar en el terreno de lo formativo esta idea justamente del qué hacer de las prácticas, pero lo estamos dimensionando de manera curricular. Frente a toda esta desesperanza, una sociedad con problemas serios, de momento, de manera coyuntural, hablaríamos de más de 200,000 muertos por narcotráfico, ¿no? O sea, hay un estado donde hay una presencia grande, importante, pues es Morelos, ¿no? Y otros de más al sur de la República, un poco hacia el occidente. Estaríamos hablando de estos más de 35,000 desaparecidos. Bueno, todo esto que está ocurriendo en las campañas, donde ya más de 104 nos habíamos quedado en la cuenta, candidatos habían sido asesinados, otros habían sido heridos, secuestrados, en fin, toda una gama ahí. De pronto, frente a todo esto que estamos viendo, hay como una especie de confusión, de dificultad para poder situarse frente a esta realidad desde el trabajo social. Pensamos en muchas ocasiones que esta realidad que es difícil, que es violenta, a veces es inasequible, incomprensible, pero siempre que predomina en trabajo social esta idea de hacer algo, de actuar, de intervenir, porque tenemos como muy interiorizado este sentimiento de justicia, este sentimiento de búsqueda, de pronto nos ha llevado como a descuidar esta formación profesional. Y esta formación profesional, en términos de la práctica, insisto, tendría como que leer, tener una lectura de esta realidad, tendría que tener una lectura de los sujetos con los que interacciona en estos espacios. Aquí una pregunta relevante que me parece apenas empezamos a resolver como profesión o a problematizarlo, es quiénes son los sujetos de la intervención en trabajo social. ¿Quiénes son ese conjunto de personas historizadas que interaccionan con el trabajador social en terreno y que tienen un conjunto de representaciones sobre su propia vida, sobre su propia historia, sobre sus propios problemas, y que de repente cuando interaccionan con el trabajador social, pues se encuentran ahí un espacio, se crea un espacio, pero cómo este espacio nos permite justamente lo que dice Marisela Montenegro, diagnosticar aquello que es lo digno de ser intervenido. Es decir, la intervención en trabajo social comenzaría con esta investigación, seguiría con este diagnóstico, de tal suerte que hay una relación muy relevante entre sujetos. Hemos planteado que la relación en trabajo social entre sujetos es constitutiva. Nada de lo que tenga y sepa el trabajador social tiene sentido si no lo articula en la relación con el sujeto que lo está constituyendo en la práctica escolar. Entonces, son como un conjunto de reflexiones. Aquí tenemos también como parte de estos intentos de reflexividad que hemos hecho en la escuela. En el caso nuestro tenemos tres modalidades de la práctica escolar, 3 dimensiones de la práctica escolar. Decíamos, se inicia con lo comunitario, continuamos con lo regional, una práctica regional, y terminamos con una práctica que llamamos de especialización, pero que fundamentalmente se concentra en una unidad de análisis institucional. Y entonces tenemos que estas prácticas escolares hoy están organizadas alrededor de una postura de trabajo social en la escuela que ve como objeto de investigación y de intervención a los problemas y las necesidades sociales en el marco de los regímenes de bienestar, de la participación social, de la promoción social, y que es una corriente en la escuela mayoritaria. Esta corriente a su vez está articulada con la historia del trabajo social, digamos latinoamericano, de alguna manera, representada por autores como Anderek, en donde Anderek ve al trabajo social como una tecnología social que utiliza
conocimientos teóricos para poder incidir en una realidad e intentar transformarla, pero que metodológicamente tiene como proceso que inicia con la investigación y que a continuación vendrá un momento bisagra, dirán Derek, diagnóstico. Extrañamente el diagnóstico no forma parte como etapa de este proceso metodológico. Es la investigación que culmina en este diagnóstico y que en tanto momento bisagra abrirá la programación, esta programación construida como discurso en los años 70 en el marco del Estado benefactor, donde se hablaba de planeación. La práctica está dividida en eso, en investigación y planeación, y la planeación incluye el diagnóstico y la intervención. Pero entonces lo que se concretaba en esta visión de trabajo social es justamente estos niveles operativos de la planeación, plan, programa, proyecto. Después vendría la ejecución, que sería en términos de Anderek como llevar a la práctica lo que planeamos, y continuaría con la evaluación. Y aquí con la evaluación tendríamos también como todavía un conjunto de problemas serios, porque es cierto que los estudiantes de la práctica escolar necesitan tener como un referente de calidad de la intervención, pero también es cierto que a veces las formas de la intervención, por los recursos que manejamos, por los recursos teóricos y metodológicos técnicos que empleamos, de pronto también se convierten en proyectos que básicamente adquieren la vía taller, la vía plática, que difícilmente, insisto, quizás por las condiciones de posibilidad tan limitadas en cuanto a recursos que de pronto tenemos, ha admitido como estas formas. Pienso que sí es una cuestión de recursos, la intervención tiene que ver con recursos, y justamente en estos momentos, particularmente en un momento económico como este, los recursos son escasos, ¿no? Y bueno, tendremos que como priorizar la gestión y otro conjunto de conocimientos que nos permita justamente encontrar estos recursos, solicitar estos recursos, gestionar estos recursos, pero por el momento nos parece que las vías que ha adoptado esta planeación, estos proyectos en la práctica escolar, terminan siendo estas posibilidades o talleres o pláticas. Difícilmente hemos ensayado la vía red, difícilmente hemos ensayado la vía organización de la comunidad, o organización en el territorio, o una postura, en el caso de las prácticas que tienen como unidad de análisis la institución, de pronto el trabajo con los propios usuarios de los servicios de esta institución a veces ha quedado como velado, como por detrás. Somos una profesión que tiene como en algún momento como responsabilidad hasta dar sentido hasta a la organicidad de los recursos. Nosotros sabemos que una comunidad puede no tener capital económico si lo vemos desde Pierre Bourdieu, pero esta comunidad puede tener capital cultural o capital social, que son importantes a la hora de considerarlos como recursos en el diagnóstico y por supuesto en la intervención. Quisiera continuar, bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en el momento que ustedes lo digan, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, los escucho, ¿eh? Por el momento no hay preguntas. ¿No hay preguntas? No, bueno, no, yo no sé si esto era lo que ustedes esperaban. Oriéntenme, por favor, ¿vamos bien? ¿Qué precisamos? Yo creo que desde la parte educativa, digamos, la práctica, está muy bien explicado.
tal vez los abordajes metodológicos sean los que les puede tener un poco de trabajo, pero creo que los de cuarto sí pueden tener una alianza entre diferentes tipos de metodología. La de Anderlecht junto con la de Kevorkian. Aquí en la cabeza se me van entendiendo si tenemos sabemos cómo reconocer un diagnóstico, la importancia del diagnóstico en la práctica comunitaria. ¿Sí? Hemos estado trabajando y entendemos que los tiempos son muy cortos como para hacer una intervención como se quisiera, y efectivamente tal vez terminemos, como usted menciona, en términos de la práctica y de la retribución de la información que se hace en la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna que quieran ustedes proponer? Que sí, los de cuarto sobre todo se están en esta parte de la práctica. Creo que esto va a surgir con el tiempo, seguramente después de su presentación tendrán las preguntas. Bueno, si quiere que me centre en los aspectos metodológicos, tendría que, dice que son alumnos de cuarto semestre que se van a integrar a la práctica. Ya están integrados desde el tercer semestre en su práctica comunitaria inicial, y están ahorita en la práctica comunitaria. ¿Práctica comunitaria? Exacto, ya pasaron tercer y cuarto semestre, están en este momento haciendo su reporte de ese año de práctica, en donde están ellos haciendo el trabajo de sistematización, digamos, del informe, de lo que encontraron, de sus avances, de sus hallazgos, digamos, en la comunidad, desde la parte de ver al sujeto como el grupo de artesanas, de tenedoras, de náhuatl, por ejemplo, de Boyapan, como los sujetos con los que están trabajando. Entonces ya están ellos abordando esa parte. No sé si quieren decir algo, ya están abordando esa parte. Entonces yo creo que ya en este momento entienden que el tiempo que tienen para hacer el análisis realmente les da para una descripción con bastantes elementos metodológicos, pero que no les da tiempo para una intervención, tal vez como en teoría se escucharía en términos de la transformación de la comunidad. Sí. ¿Estamos de acuerdo con ahí? Los de cuarto, levanten la mano, por favor, para saber si estamos de acuerdo o no. Ok. Bueno, quisiera entonces comentarles algunas cosas sobre propiamente lo que sería una problematización hoy de la comunidad. Es decir, en trabajo social, digamos que yo había planteado desde el principio cómo lo comunitario irrumpe como la práctica más constante, más regular, que más presencia tiene en los planes de estudios en trabajo social en las universidades del país, y que esto se debía históricamente al momento en el que nace el trabajo social como profesión, por supuesto con las especificidades en los diversos países, pero que de ese tiempo para acá no nos hemos dado como el espacio y los tiempos para reflexionar en algo que es capital hoy, la cuestión de la comunidad. ¿Cómo hablar de comunidad en una sociedad que tiene esta cantidad de muertos que yo decía al principio? ¿Cómo hablar de comunidad en una sociedad que tiene estos niveles grandes de desigualdad? Es decir, la sociedad mexicana tiene en un polo cerca de 3,000 familias oligárquicas que controlan cerca del 70% del Producto Interno Bruto, que tienen fortunas de 110,000, 120,000 millones de dólares, frente a otro polo en donde tenemos más de 54 millones de pobres reconocidos por organismos oficiales como el Coneval. ¿Cómo hablar de comunidad cuando tenemos una fractura en el tejido social, una ruptura en las interacciones? ¿Cómo hablar de comunidad cuando lo que tenemos es individualismo, egoísmo, temor, fracturado en lo cotidiano
esas relaciones de confianza que son básicas para establecer en lo comunitario. ¿Cómo hablar de comunidad? ¿Qué sería la comunidad hoy en estas condiciones de posibilidad en este momento histórico? ¿Qué nos dicen, por ejemplo, autores como Bauman, para quien un elemento central de lo comunitario es justamente la identidad? Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de sentido de pertenencia, ¿cómo está, digamos, hoy, si uno intentara como observar esto en el país, como de qué estaríamos hablando? Lo que quiero plantear es cómo hemos estado trabajando con conceptos desde hace muchos años que se crearon en otro contexto histórico y que siguen siendo por una carencia de reflexividad en el caso nuestro, y que nos lleva justamente como a pensar las prácticas desde lo metodológico, pero no desde lo teórico, cuando sí sabemos que justamente hay una relación directa entre teoría y metodología. Está como en cuestionamiento hoy que haya una sola metodología, la metodología científica o el método científico. En realidad, uno de los problemas que tienen las ciencias sociales y humanas hoy, como lo señala Pierre Bourdieu, es que el objeto con el que las ciencias sociales trabajan habla y piensa y forma comunidades y actúa. Y entonces, en un estado como el de Morelos, cuando hablamos de comunidad, fenoménicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esos sectores de la población, ¿qué es lo que los distingue? ¿Qué es lo que los hace ser comunidad? ¿Qué es lo que los hace? Es la cuestión de la identidad, es la cultura, son la dirección que toman las interacciones. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿De qué estamos hablando? Porque si no, entonces la práctica queda solamente como ese dispositivo metodológico donde tenemos que investigar, y la investigación con frecuencia se realiza, al menos lo que de pronto estamos haciendo en la escuela, es curioso porque bajo un concepto de comunidad cualquiera, mayoritariamente el de Anderegg, donde Anderegg destaca que la comunidad es un grupo de la población que comparte un territorio, una división administrativa, lazos de identidad, en fin, siempre cuando nosotros asistimos en terreno, vamos a un territorio, llevamos en mente esta definición, un sector de la población, pero terminamos haciendo investigación en colonias. Es decir, tomamos a una colonia y uno le pregunta a un alumno, ¿en qué comunidad estás? Y nos dice, en la colonia El Reloj, en Coyoacán. Y uno dice, ¿y como cuántas comunidades habrá en esa colonia? Y entonces estamos como confundiendo lo que sería una idea de comunidad con una delimitación administrativa. Entiendo que una de las limitaciones que tenemos es la falta de construcción del dato. Es decir, utilizamos los datos que tiene el INEGI por colonia y a partir de ahí queremos como justificar esta inserción comunitaria, repito, en una división administrativa con estos datos. Y me parece que es uno de los problemas que tenemos grandes. Cuando uno dice, quiero estudiar la violencia en la comunidad, siempre acudimos a los datos nacionales. Y cuando mucho, acudimos a los datos del estado de Morelos, y cuando mucho, ya si Dios nos agarra de buenas, los datos en las ciudades. Pero no construimos datos nosotros. Es decir, nuestras escalas de análisis en trabajo social tendrían que ser así, para no generalizar. Es decir, de pronto uno dice, es que los viejos esto, los viejos lo otro, los jóvenes aquello, pero cuando se trata de hablar de jóvenes concretos, no de jóvenes en sentido nacional, sino qué características adoptan de esa dimensión nacional los jóvenes, los viejos, las comunidades de carne y hueso, concretas. Nos parece que nos ha faltado ahí construir datos. Nos parece que para el análisis es solamente como suficiente el que estos datos nos permitan como contextualizar. Pero, insisto,
en la idea de diagnósticos comunitarios, tendríamos que construir datos, tendríamos que analizar el comportamiento de ese problema, de esa cuestión, pero también aquí tenemos otro problema serio. De pronto los alumnos piensan que los problemas sociales se detectan, es decir, se observan, y uno dice, bueno, es que vi unas peleas aquí de unos muchachos, o vi unas pintas, y por lo tanto hay inseguridad, o por lo tanto hay violencia. Y después construimos instrumentos y pasamos a la colonia propiamente, y les decimos cuál de estos problemas que el trabajador social vio en los recorridos es el que más le preocupa. Y entonces es ahí donde nos parece que no está puesta como en juego la teoría social, porque si lo estuviera, uno pensaría en realizar investigaciones en la comunidad en donde se resaltara justamente el punto de vista de los habitantes de la comunidad. Si estamos hablando de la comunidad como este encuentro cotidiano, como este reconocimiento cotidiano entre los habitantes de la comunidad, entonces el punto de vista de los habitantes de la comunidad es central, es capital para poder establecer el diagnóstico de la problemática, que es lo digno de ser intervenido. No es una construcción unilateral del trabajador social, tampoco es una sola construcción unilateral de los habitantes de la comunidad, es más bien en esta confluencia, en estas posiciones de sujeto, donde se puede dar esta relación. Y entonces, repito, ahí tenemos como un conjunto de problemas, porque los alumnos dicen, fuimos a la comunidad y detectamos violencia. ¿Y cómo se detecta la violencia? ¿Qué es detectar violencia? ¿No? Frente a esta postura, existen otras donde decimos, los problemas sociales no se detectan, no se descubren, los problemas sociales se definen. ¿Y cómo se definen? Bueno, a través de posturas de sujetos. No es lo mismo, por ejemplo, la pobreza para los pobres que la pobreza para los académicos, o la pobreza para los gobiernos, o la pobreza para los partidos. Es decir, los problemas sociales no son realidades ontológicas por fuera de los sujetos, son posturas de los sujetos que se problematizan y que llegado un momento obligan a que los gobiernos abran un espacio. Digamos, la cuestión del Estado en este momento es verdaderamente capital. El Estado sigue siendo este órgano que nos hemos dado como parte del desarrollo histórico-social para poder dirimir un conjunto de diferencias, y entonces es el Estado el único con capacidad de intervención en lo social, es el único ente histórico, aunque el trabajo social lo intenta hacer desde la teoría social, desde el diagnóstico social utilizando teorías sociales y desde la intervención social utilizando teorías sociales, pero son dimensiones diferentes. Entonces, cuando hacemos este diagnóstico, a veces sí pensamos que es un diagnóstico como unilateral, es lo que el trabajador social vio y lo que el trabajador social preguntó en encuestas, que después se sacarán frecuencias y se dirá, bueno, la comunidad dijo que el problema era este y entonces intervenimos en eso. Y luego a veces nos hemos llevado así como disgustos porque pues esta forma de operar de repente de no incorporar el imaginario de los sujetos comunitarios en su propia problemática, nos parece que a veces repite las formas oficiales a través de las cuales se interviene. Es decir, también desde los gobiernos se construyen proyectos sociales, pero el imaginario de los beneficiarios no va a estar incorporado en el diseño del proyecto. Es decir, se va a ver a los sujetos no como sujetos de derechos, sino como sujetos receptores de transferencias, que es lo que se está ofreciendo en las campañas electorales, ¿no? En el DF, Alejandra Barrales anda diciendo que para las madres que se la rifan, 2,500 pesos, pero ¿cuál es el imaginario de esas madres que se la rifan? ¿Qué piensan de ello? Y entonces lo que hacen los gobiernos es justamente ofrecer, desde luego, en función de los votos, pero no está incorporado este imaginario. Me parece que el trabajador social tendría que hacerlo. Después viene la cuestión de la programación. Una vez que logramos articular la investigación
con la problemática, recuperando el punto de vista de los habitantes de la comunidad, viene lo que hemos dado en llamar este nivel operativo de la planeación, que puede ser un proyecto, un programa, inclusive hasta un plan, ¿no? En menor medida hacemos planes, pero proyectos y programas sí. Entonces viene otra cuestión que de repente también es cruel, porque a veces el diagnóstico nos aconseja actuar en tal o cual dirección, pero a veces los recursos también nos aconsejan actuar en otra dirección. Sí nos damos cuenta de que el problema fundamental de la comunidad es la pobreza, pero bueno, no le corresponde a una profesión como el trabajador social. ¿Qué le toca entonces al trabajador social? Y entonces uno vuelve como a cuestionarse la intervención como hecho formativo, como parte formativa curricular del trabajador social en estas condiciones de posibilidad. Y entonces precisamos mejor los objetivos, replanteamos mejor las metas, y entonces, repito, ajustamos el proyecto, lo ejecutamos, pasamos a la evaluación de la intervención, en donde el nivel operativo que se utilizó fue el proyecto, y entonces denominamos evaluación del proyecto. Y ahí viene otro tipo de problemas, porque en la evaluación de los proyectos prácticamente contravenimos una regla, es formativo, pero no se debería de ser juez y parte. A veces los profesores de la práctica organizan equipos, y entonces un equipo del grupo valora, cuando son dos o más proyectos, el proyecto que realizó otro equipo, y así. Pero normalmente el grupo es el actor principal de todo este proceso, y por lo tanto valora los proyectos que el mismo grupo construyó. Y eso es lo mismo que hace el Coneval y otros, pero entiendo, son las condiciones de posibilidad, cómo pensamos modificar esto, reajustar esto. Bueno, en el caso de nuestra escuela estamos en plena modificación del plan de estudios, pero estamos como visualizando esto. Y entonces la evaluación, que es un campo particular dentro de este proceso metodológico, yo diría solamente la importancia de la evaluación es tanta que tenemos ya un organismo como el Coneval, tenemos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, otro organismo que se llama EvaluaDF, tenemos como un campo de oportunidad. Nosotros queremos formar trabajadores sociales que sepan evaluar, que sepan todo este proceso del que estoy hablando, investigar, diagnosticar, programar, pero también que sepan realizar intervenciones, que sepan evaluar, que tengan un referente de calidad con respecto a lo que se hizo. Viene después de todo esto lo que hemos conocido como sistematización de la práctica, pero nos parece luego que en la sistematización los problemas que enfrentamos son también de diversa naturaleza. A veces conceptualmente nos ha pasado que tenemos como una confusión. La sistematización en trabajo social nace a partir de las prácticas educativas, de esto que se dio a conocer en América Latina como la educación popular, de Paulo Freire, Julio Barreiro y otros, trabajan en esta dimensión. Y entonces la sistematización es una reflexión de segundo orden, es decir, ¿por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué hicimos eso y no otra cosa? ¿Desde dónde lo hicimos? ¿Cuáles fueron los resultados? Y entonces tenemos aquí otra vez como una confrontación con el discurso disciplinar epistemológico, con las posibilidades de las escuelas de solicitar productos de la práctica, pero que tienen esta visión como administrativa, es decir, los grupos de prácticas terminan entregando esta sistematización en donde básicamente lo que hacemos es describir, difícilmente llegamos a los niveles de análisis requeridos en la sistematización, describimos qué fue lo que ocurrió en nuestros procesos. Aquí el peso de las posturas positivistas es grande, hablamos de experiencia, cuándo nace la experiencia, cuándo termina dicha experiencia. Entonces hablamos del positivismo porque justamente en muy buena medida las corrientes positivistas
cuando están en contra de las posturas metafísicas, plantean eso, que no se puede, ningún conocimiento puede ser viable que no esté sustentado en la experiencia, ¿no? Y entonces aquí el concepto de experiencia de la práctica nos ha metido también como en un atolladero, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia? Es decir, la experiencia inicia cuando el alumno se posa en terreno y termina cuando sale de él, pero ¿qué es la experiencia finalmente? ¿Para quién es relevante esa experiencia? Hemos pensado desde ahí no hacer como este relato de toda la práctica escolar, porque, insisto, se queda como los niveles descriptivos, y estamos pensando para esta modificación del plan solamente pedir un producto consensuado por el grupo, es decir, qué es lo que el grupo quiere legar a los demás estudiantes que vienen, qué es lo que el grupo quiere destacar, qué es relevante de todo este proceso metodológico para el grupo, qué es lo que en conjunto quisieran que se analizara y se intentara como dar una confrontación teórico-práctica, e inclusive que se pensara como en esta posibilidad de construir conocimiento. Entonces, esto mismo se va a repetir, aunque en la otra modalidad práctica que tenemos, que es práctica regional. Aquí de lo que estamos hablando es de territorio, pero el proceso metodológico es similar. Aquí la distinción entre una práctica regional y una práctica comunitaria es que lo comunitario estaría siendo como un hallazgo, como un encuentro, es decir, como bajo el concepto comunidad encontramos este grupo de la población, pero en lo regional sí tenemos que dividir el territorio, y ahí son otra metodología. Entonces no sé si con esto avancemos un poco en las cuestiones metodológicas de la práctica comunitaria. Por lo que acaba de explicar el profesor, les quedaría claro a dónde abarca el curso metodológico de las prácticas comunitarias. Es decir, 3 podrían ahorita en cuanto en su trabajo dar como una idea en 2 niveles, el nivel comunitario, por el otro el nivel metodológico como práctica en sí, así como formativa. Es el momento de hacer preguntas. Creo que no tienen preguntas de este momento. A ver si... Sí, que se animen, por favor. Bueno, mi nombre es Celeste, soy de cuarto semestre, y bueno, sí, ahorita sí, es una razón lo que nos está exponiendo, es algo muy importante, no es como un comentario, Sí. porque nosotros vamos a hacer una presentación de prácticas, y lo que nos mencionaba de los aspectos de la comunidad y en un grupo, pues también nosotros son cuestiones que pues sí estamos también aprendiendo nosotros mucho también de eso, de la comunidad, ¿no? Siempre hemos tenido también muy claro que aunque nosotros somos los trabajadores sociales, siempre una comunidad nos va a aportar la mayor información, ¿no? Nosotros realmente somos los aprendices de la comunidad o los grupos, ¿no? O del mismo individuo. Y pues sí es una gran aportación, porque pues nosotros ahorita estamos como haciendo la metodología y todo este proceso que se llevó a cabo, y pues sí, muchas gracias por lo que nos ha estado proporcionando. No, gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario, alguna duda? Anímense, por favor, estos encuentros son importantes. Creo que ha faltado eso en trabajo social. De pronto organizamos eventos nacionales y demás, pero me parece que no hay como tanta
tanto acercamiento como deberíamos estar más juntos, más cercanos entre las escuelas. Finalmente somos hermanos de profesión y hay un conjunto de motivos que nos hace venir a esta carrera, y de pronto se quedan ahí como ocultos, no entendemos por qué. A veces sí, como que separa la cuestión de los títulos académicos y algo por el estilo, pero por supuesto que no, aquí estamos entre compañeros, entre hermanos de profesión, y lo que tengamos que preguntar, decir, cuestionar, hay que hacerlo, con toda confianza. Muchas gracias, profesor. A mí me gustaría que tuviéramos un poco de paciencia, a ver si se animan los chicos, están trabajando, no sé, están muy agobiados con el informe, y seguramente tienen muchos comentarios, muchas ideas, esperemos que nos los hagan saber. Está el micrófono abierto. Buenas tardes, mi nombre es Dan. Hablando de la sistematización, usted ha abordado una parte de que a veces no se llega al análisis. Sí. ¿Cuál cree que son los factores que contribuyen para no llegar a esa parte? Primero, eso que comentábamos, que la sistematización de las prácticas escolares en trabajo social es una adopción de este discurso de la sistematización de las prácticas educativas, y aunque en muy buena medida la intervención de trabajo social tiene un nivel pedagógico, también formativo, educativo, sí me parece que hay que hacer como distinciones ahí. La sistematización ha quedado más bien como un ejercicio administrativo de entrega de productos, ¿no? Pero cuando uno analiza los productos se da cuenta, primero, que son estrictamente descriptivos y que no se pasa del nivel descriptivo, porque en cualquier propuesta metodológica, por ejemplo la de María del Carmen Mendoza Rangel, la sistematización sí implica una confrontación teoría-práctica, y ese es uno de los principales problemas de por qué solamente describimos. Es decir, ¿desde qué referentes teóricos nos planteamos la práctica? Por ejemplo, yo decía, en el momento de planear la práctica comunitaria, ¿desde qué referentes teóricos lo haríamos? ¿Cómo construimos, por ejemplo, si tomáramos como objeto a la comunidad, si tomáramos al objeto comunidad, qué problema de esta comunidad estudiaríamos? Y uno pensaría, por ejemplo, cosas como estas: ¿desde qué capital cultural los habitantes de la comunidad hoy asumen su problemática social? Eso es ya utilizar la teoría social. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque comunidad es colonia, y entonces lo que vamos a hacer es describir, es utilizar los datos que nos dan sin construir datos. La construcción, los datos no están, no es algo que se pueda como cazar, los datos hay que construirlos. Y entonces en esta escala, que es la escala comunitaria, me parece que es el más asequible para la construcción de datos, ¿no? Sería un gran aporte del trabajo social que construyera datos, que no utilizara los datos que construye el INEGI, porque, como dice Hugo Semmelmann, los organismos, las instituciones como el INEGI construyen datos para una realidad A, y nosotros llevamos estos datos a una realidad B, y entonces ya no hay compatibilidad. El INEGI los construyó porque legalmente, porque tiene una orientación en esta dirección, pero nosotros, ¿por qué deberíamos de construir datos? Es decir, si nosotros estamos en una comunidad de Morelos, ¿cómo hacemos la historia de esa comunidad de Morelos? ¿Qué destacamos de la historia? Y eso puede ser una investigación. A partir de la investigación sobre la historia en Morelos, podemos llegar, por ejemplo, a los problemas de la cultura, de la identidad y otro conjunto de cosas que salieran de ahí, y no tendríamos necesidad de hacer como esta descripción, en donde
lo que hacemos es, a ver cuándo se inició la comunidad. No, pues tiene como 40 años. Existen todavía personas que hayan estado en ese, hay que irlas a entrevistar, sí existen, hay que irlas a entrevistar, ¿no? En automático esos son líderes de la comunidad, necesitamos irlos a entrevistar. Y cuando los entrevistamos, sí, pues hicimos esto y lo otro, y otra vez quedamos como en el análisis descriptivo. Después vamos a pasar, ya que tenemos estos datos históricos, pasamos justamente a algunas estructuras de la población, por ejemplo. ¿Cuántos pobladores hay en la comunidad? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Qué grupos de edad? Y otra vez nos quedamos en la parte descriptiva. Después pasamos a la estructura ocupacional, donde trabajan y demás. Y esto, que es construcción del dato, solamente nos va a servir para eso, justamente para que cuando nosotros ya pasamos y vimos y sugerimos qué problemas, esto que es construcción del dato ya no existe. Esas son las cuestiones que tendríamos como que confrontar en un proceso de sistematización. Y no es solamente la descripción de lo que hicimos, sino es responder a la pregunta ¿por qué hicimos eso? Y sigue siendo una pregunta de sistematización, ¿por qué hacemos eso? ¿Y por qué no hacemos otra cosa? Y entonces ahí entramos en los niveles verdaderamente analíticos, ¿por qué hicimos eso? Y ahí las respuestas son variadas, bueno, porque los recursos, porque nuestras condiciones de posibilidad, por un conjunto de razones hicimos eso. ¿Sí me explico? Esta pregunta es muy relevante, es capital para poder entender, según yo, parte de los procesos de la práctica que hacemos. Y esto, evidentemente, todo está legitimado, o sea, nosotros recibimos, por ejemplo, los productos de la práctica escolar en tiempo y forma, y muchos tienen como esta estructura descriptiva, pero los profesores ya cumplen con eso, ¿no? Se tendría derecho como a otro contrato, otro grupo para el siguiente semestre, pero cognitivamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos formando? Entonces es ahí donde solamente, insisto, en los procesos de la práctica nos hemos quedado como en estos niveles descriptivos, no construimos datos, no construimos conocimiento, justamente por eso, porque si cada práctica repitiera, por ejemplo, la historia de la comunidad así, y no obtuviera un problema a partir de ver a la comunidad como objeto, pues entonces nos repetiríamos ahí. Es decir, tenemos como que poner en juego teorías. No es lo mismo, por ejemplo, ver la violencia desde los tipos de violencia que plantea Pierre Bourdieu, o desde cómo se representan las víctimas de la violencia, la problemática de la violencia, de los sujetos que actúan en la violencia, que decir, no, pues tantos de la comunidad tienen violencia, por lo tanto vamos a trabajar en la prevención y por lo tanto hacemos unos talleres. ¿Sí me explico? Desde la teoría es como más complicado eso, ese es el problema, cómo articulamos la teoría, y normalmente en las currículas, en las mallas curriculares, mapas curriculares, lo que tenemos es 3 semestres de teoría para poder llegar, o 2 semestres de teoría, en el caso que ustedes dicen que desde el tercer semestre ya está habilitada la práctica, se ve a la teoría como el vehículo para poder llegar al terreno, cuando desde mi punto de vista tendríamos que empezar a pensar que es el caso de esta modificación del plan que estamos enfrentando, establecer las relaciones teoría-práctica, trabajo social, teoría social, trabajo social, investigación, trabajo social e intervención desde momentos previos. Esa sería como una respuesta. Muchas gracias. Sí, no hay problema. En esta parte de la modificación del plan de estudios, yo creo que es muy importante, como también como profesores, pensar en la importancia que tiene. La Escuela Nacional de Trabajo Social sería la primera
primera vez que los chicos de cuarto semestre presentan esta evaluación, porque así es una escuela joven, digamos. Y al mismo tiempo, esta evaluación viene acompañada de dos trabajadoras sociales, de experiencia como lo es la maestra María del Carmen Rangel, quienes van a ser como las personas que van a retroalimentar en la metodología, en la reflexión de los chicos, como para qué hicieron esto, cuál es la idea. Yo supongo que ahorita en este momento la formación de información que tiene en términos metodológicos, prácticos, teóricos, no alcanzan todavía a ver todo este esquema que ha hecho, algunos ya lo hacen bien, otros no tanto, pero yo creo que hasta las siguientes prácticas, lo que sí hemos visto también nosotros es que en el primer y segundo semestre, tal vez deberían haber como un reforzamiento ya de lo que es la comunidad, un trabajo un poco más teórico, lo que se está exactamente diciendo en este momento como una modificación al plan de estudios para que los chicos no se sientan siempre abrumados por la intervención, tal vez, sino también venga acompañado de alguna manera paralelamente con el análisis, con la propuesta más clara, utilizando diferentes metodologías de las que ya están ahorita contando. Por otro lado, a mí me gusta mucho esta reflexión que les hacen en términos de en este momento, por ejemplo, preguntarse, ¿para qué hacen lo que hacen? Es decir, los chicos que están trabajando con las tejedoras de Goyapan, ¿por qué con las tejedoras de Goyapan y no con otros grupos, por ejemplo? ¿Qué los llevó a crear este tipo de grupos y no, por ejemplo, las autoridades locales, porque estamos en un proceso electoral? Exacto. Y cada pregunta no es que sean buenas o malas, sino que forman parte del complejo de la complejidad de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces no van a extrañar el hecho de que opten por las tejedoras y no por las cocineras, por ejemplo, no sí. Por otro tipo de grupos. Lo que implica es que su aportación a las próximas generaciones será justamente esa, que el grupo de segundo que está aquí ya presente podrá ver qué falta en Goyapan, qué le hace falta, por ejemplo, precisar con respecto al tipo de grupos que existen y completando en una línea de tiempo un análisis mucho más completo. Entonces, no sé si los chicos de segundo quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta que tenga que ver con esto, de la importancia de las prácticas comunitarias en trabajo de campo. Los chicos de cuarto. Sí. Hola, yo soy Karen, soy alumna de cuarto semestre. Y bueno, ahorita nos mencionaba cómo es que tenemos que llegar con la comunidad. Primero hacemos una investigación, luego tenemos que tener un diagnóstico, realizar la planeación, ejecutar y después hacer un análisis. Entonces, bueno, nosotros creo que fuimos haciendo paso a paso, pero creo que no llegamos a la intervención ya por parte de tiempo o instituciones. En algún momento tuvimos unas jornadas aquí en la escuela después del sismo y tuvimos como la experiencia de realizar, por ejemplo, dar algunas pláticas. Entonces, sí tenemos un poco la noción, pero creo que sí hay un poco de laguna, quizá por la forma de las materias, o no sé qué haga falta, pero bueno, creo que sí, más o menos estamos haciendo o estamos realizando las prácticas. Ahorita es nuestra primera experiencia, es nuestra primera vez vamos a presentar ese trabajo, entonces como que sí estamos algo nerviosos porque es lo nuevo, ¿no? Y exponerlo y, bueno, son muchas emociones las que ahorita sentimos.
somos unos cuarto, y quiero agradecerle por aportarnos un poco más y por brindarnos la confianza de poder preguntar y expresar. Muchas gracias. No, me encanta la reflexión porque, miren, yo parto de algo que lo quiero decir como elogio, ¿no? ¿Cómo estimulamos las prácticas escolares en los alumnos de las escuelas de trabajo social? Yo me acuerdo que cuando estudié la licenciatura, equiparábamos la intervención como con las operaciones de los médicos, ¿no? Cuando ya alguna parte del cuerpo ellos hacen esta intervención, uno decía, bueno, es como equiparable la intervención nuestra porque vamos a terreno, vamos con sujetos, pero no son sujetos simulados, son sujetos reales, entonces ahí hay hasta cuestiones éticas. Y sí, por supuesto que es como una especie de presión, de preocupación, está en las prácticas, pero son momentos muy formativos también, en los que básicamente tendríamos como que pensar en que el relacionarnos con sujetos sociales pone en juego un conjunto de posibilidades para poder, primero, entender cómo nos situamos frente a ellos. Y ahí, por ejemplo, hay un discurso bien complicado en trabajo social. Los clásicos, por ejemplo, ven a los sujetos de la intervención como necesitados, como carentes. Aquí tuvimos un encuentro de prácticas el sábado y una alumna decía, es que la comunidad los habitantes de la comunidad son analfabetos. Y nosotros le replicábamos, pero bueno, también hay universitarios analfabetos, ¿no? O sea, ¿cómo nombramos a estas personas? ¿Qué tipo de relaciones establecemos? Y ahí está como un conjunto de posibilidades formativas grandes. Insisto, aquí nos ha faltado como esta articulación de la teoría. La teoría lo que hace es hacer aparecer, hacer ver cosas que normalmente no veíamos. La teoría social, como dice Max Weber, es la ventana a través de la cual nos asomamos. La teoría social, como dice Semmelman, son los lentes que nos ponemos para contemplar esta realidad. Dice Popper en alguna de sus conceptos importantes, la teoría social son aquellas redes que lanzamos a la realidad para atrapar, para delimitar eso que llamamos realidad, y que nos permite eso, hacer una lectura, tener una postura, y entonces hay como una cuestión de primero, de mucho respeto hacia ustedes. Ese mismo respeto le tenemos a los alumnos que están en esta escuela, en modalidad presencial y a distancia. Es como el gran bautizo, como el bautizo de fuego, esa idea de ir a terreno y enfrentar la relación con sujetos es muy importante. Creo que ahí a veces hasta trascendemos a los propios profesores. Es cierto que el papel de los profesores en las prácticas escolares es el de supervisar, pero siempre nos quedamos como con cosas, siempre no sabemos si lo que estamos observando es lo mejor, si lo que estamos anotando, registrando también es lo mejor. Y bueno, no, de momento pues no se puede saber hasta que está uno ya sistematizando, si el diario de campo funcionó, si el cuaderno de notas verdaderamente está actualizado. No se ve en estos momentos, si no se ve cuando ya al hacer la sistematización pues resulta que nos falta información, que no anotamos, que sí tuvimos, que sí vimos, pero que por alguna razón no completamos, es información incompleta. En fin,
la práctica escolar es como una caja ahí de misterios, uno la abre y no sabe qué va a pasar, ¿no? Es totalmente heurística, es decir, vamos descubriendo cosas nuevas, y por eso es formativa, porque no podemos nombrarlas así de antemano, no podemos como ser adivinos, pues nos vamos por acá. Más bien, partiendo de lo que tendríamos como conocimiento acumulado, sí tendríamos como que eso, ir construyendo nuestro propio conocimiento en relación a las comunidades, movilizando pues todo lo que tenemos como herramental. Las escalas, caso, grupo, comunidad, ahora región, localidad, territorio, un conjunto de conceptos que están aquí y que pues yo no puedo decir otra cosa más que son muy valientes. El sábado pasado nosotros organizamos un evento de encuentro de alumnos de la práctica escolar donde llamábamos a que se reflexionara sobre cómo los grupos de prácticas toman decisiones hoy para su formación en contextos como estos, de violencia, de inseguridad, lo que yo estaba describiendo al principio, un contexto electoral, y fue una reflexión de muchos alumnos maravillosa, y yo quiero destacar eso. Primero, la valentía. El estado de Morelos es un estado en una situación bien complicada, económica, política y social, lo sabemos. Ha crecido como esta idea de riesgo. Decíamos el sábado, hoy tenemos que preservar la seguridad de nuestros alumnos. Las condiciones en las que hacen la práctica se han deteriorado grandemente. Hoy tenemos miedo, hoy tenemos eso, entender al riesgo como una de las características de esta etapa moderna, entender que todos estamos colocados en situaciones difíciles, nos debe de llevar como a otra idea, y aún así, como decimos por acá, nos sobra mucho corazón, porque encima de nuestros propios riesgos, asumimos los riesgos de otros. Y esa es una de las características más hermosas desde mi punto de vista de nuestra profesión. No, yo diría que felicidades a ustedes, que son muy valientes, que en otro momento nos tendríamos como que encontrar, bien sea que uno vaya a Morelos, bien sea que vengan ustedes, ahí buscamos las formas, pero sería sensacional que pudiéramos encontrarnos, hoy que sea por estas vías, pero tendríamos como que trabajar en otras que nos permitieran esa relación cara a cara. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho el tiempo que haya compartido con nosotros sus experiencias, y sí, efectivamente esperamos vernos pronto, nos sentimos como hermanados con ustedes, como que son nuestros hermanos mayores, y esa parte la verdad la valoramos mucho, respetamos mucho la experiencia y el tiempo, y esperemos que el próximo semestre podamos continuar con estas actividades. Por lo pronto yo creo que habrá otras en las que nos encontremos cara a cara. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, no saben. Gracias. Muchas gracias.